los compromisos más importantes que tiene el Colegio Médico de Bolivia es trabajar en pro de la salud de todos los bolivianos, junto a sus colegios médicos departamentales, brindando información y facilidad al acceso de atención médica a nuestra población. Para estar actualizado, mantenerte informado en temas de salud y estar al tanto del trabajo que desempeña el Colegio Médico de Bolivia, visita nuestras redes sociales. Porque informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres? Merece tomar la mejor agua del mundo. Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres? Merece tomar la mejor agua del mundo. Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Queridos amigos, tengan ustedes buenas tardes. Nuevamente, con la gracia de Dios, tenemos la capacidad de poder llegar a sus hogares para hablar un poco sobre medicina en su programa Doctor TV. Para hoy hemos querido tocar un tema que está preocupando a mucha gente, el asunto del cáncer y este problema que cada vez es más frecuente en personas ya más allegadas a nosotros, que teníamos menos probabilidades supuestamente de contraer esta enfermedad. Estamos viendo que se está haciendo cada vez más frecuente y por eso le hemos invitado a un amigo, el doctor Cristian Sandoval Bedregal, que es gastroenterólogo, ya lo hemos tenido varias veces acá y siempre es un placer que acepte la invitación y volver a tener tu presencia, hermano querido. Bienvenido. Buenas noches, Erwin, ¿cómo están? Buenas noches a toda la teleaudiencia de Doctor TV. Soy el doctor Cristian Sandoval Bedregal, gastroenterólogo endoscopista. Y claro, vamos a hablar sobre un tema que ha ido en aumento y que realmente nos tiene preocupado a todos los profesionales de salud, como es el cáncer gástrico. Antes de empezar, hermanito, quiero hacerte una consulta. ¿Sí? ¿Por qué muchos te conocen como Cristian Bedregal? O sea, para que me aclares, por favor. Claro, pasa que cuando me fui a estudiar a Europa, en Noruega, se usa el nombre de la mamá primero, como en Brasil, ¿no? Entonces, los certificados serían Cristian Bedregal Sandoval, porque el nombre, el apellido de la mamá va primero. Entonces me hizo costumbre, entonces todo el mundo me decía, doctor Bedregal, yo era Sandoval. Pero tus documentos está como Cristian Sandoval Bedregal. Sandoval Bedregal. Ok, entraremos en tema. ¿Qué es el cáncer de estómago? Bueno, primero es la segunda causa más importante de muerte por cáncer en todo el mundo. ¿Ya? Después de... El cáncer, si no recuerdo, sí, exactamente, creo que sí. Entonces, es totalmente importante. Si bien ha ido disminuyendo durante todo este tiempo por las diversas estrategias que han tomado los países más industrializados. Sin embargo, en Latinoamérica y en Asia, pues se ha visto un incremento que ha ido preocupando a cada uno de nosotros, ¿no? La clasificación de Lawrence nos indica que hay dos tipos de cáncer, generalmente, y que es el cáncer de células intestinales y el otro de tipo difuso. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque primeramente tienen una patogenia diferente y algunas la comparten, pero dentro del cáncer de tipo intestinal o del adenocarcinoma de tipo intestinal, pues se ve de que existe un intercambio o existe una progresión en una creación de glándulas de tipo intestinal dentro del estómago, lo cual no debería haber. Y el del tipo difuso, pues si bien no existe este tipo glandular, sí existe una proliferación difusa de células hacia la pared gástrica que puede llegar incluso a la linitis plástica. Otra de las diferenciaciones que existe entre los diferentes tipos de cánceres que hay en el estómago es los proximales y los distales. Los proximales, los que se encuentran en la unión gastroesofágica y el cardias, y también los que se encuentran ya en el fondo, cuerpo o antro gástrico. Debemos determinar también cuáles son los factores predisponentes que nos llevan al cáncer gástrico. No olvidemos que para que se pueda producir, ¿no? Es un efecto en cascada, un hecho que es bastante controversial porque diferentes escuelas lo dan por cierto, otras no, pero para que exista, ¿no? el cáncer gástrico como tal, debe existir primeramente una inflamación crónica. Esta es la base para que exista el cáncer. Sin inflamación crónica no hay cáncer. No debería haber cáncer. ¿Y cuál es el factor predisponente de una inflamación crónica? El Helicobacter pylori, determinado por la Agencia de Estudios de Cáncer, que es una paralela a la OMS, como el factor precursor del cáncer gástrico. Es por eso que en muchas oportunidades y congresos que vas y en estudios se dice que donde se encuentra el Helicobacter pylori debes eliminarlo y erradicarlo. Y estos es los patrones que han tomado diferentes sociedades como la ESC en Europa, en la cual se encuentra el Helicobacter, hay que eliminarlo de alguna u otra forma porque es el precursor, ¿no? Y así está descrito como precursor del cáncer gástrico. Entonces vamos a dar diferentes tipos de factores que nos van a ayudar a que se pueda propagar o pueda crecer, o los factores predisponentes o factores que nos puedan a ayudar a que se pueda crear este cáncer de mayor a menor, otros en menor cantidad, pero que multiplican las probabilidades de poder tener un cáncer gástrico. No olvidemos que el número uno va a ser la estrella. Durmiendo con el enemigo es el Helicobacter pylori. ¿Ya? Y es esto. No olvidemos que es una bacteria gram negativa, como bien sabes tú, que se encuentra dispersa en todo el mundo. La mitad de la población mundial lo tiene. Entonces, si hacemos un estudio en Estados Unidos,
y hacemos estudio de Helicobacter, vamos a encontrar gente con Helicobacter pylori, tanto también como en Asia, en Europa, aquí en Sudamérica, vamos a encontrar. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque produce una inflamación crónica. Esta inflamación crónica, y es lo importante que quería transmitir también a toda nuestra teleaudiencia, es porque primeramente es muy silente, no presentamos unos síntomas más allá de que se pueda presentar ya en un cáncer gástrico tardío, ¿no? O personas que nunca se han hecho una endoscopía, pues presenta. Entonces, no es algo que tú lo puedes tener, yo lo puedo tener, pero no presentamos ningún tipo de síntoma, ¿no? Entonces, es ahí lo llamativo primeramente. Entonces, tiene que haber factores diversos que nos llevan, primeramente, la virulencia de la bacteria como tal, ¿no? O sea, el tipo de cepa, que sea muy infeccioso. Otro, que cambie, por ejemplo, el pH gástrico, ya sea por una mala alimentación, o, por ejemplo, también un consumo excesivo también de IVPs que nos va a cambiar el pH. Entonces, son diferentes factores que nos van a llevar primeramente a una gastritis atrófica crónica, que también es el siguiente paso, ¿no? De la inflamación crónica, la gastritis atrófica crónica, lo cual nos va a llevar luego a una metaplasia, a una displasia, al cáncer gástrico temprano y al cáncer gástrico avanzado. ¿Todo eso se puede estratificar con estudios endoscópicos? ¿Con qué tipo de estudios? Sí, totalmente se pueden estratificar. Pasa que, bueno, estas son las fases, digamos, en cascada, en cómo debería darse. Que, como te digo, muchos están de acuerdo, otros no, porque existen diferentes estudios. No olvidemos que para poder tener lo que sabemos actualmente, no se han hecho estudios en humanos, se han hecho estudios murinos, en ratones, porque es muy difícil poder hacer un estudio en vivo en seres humanos sobre toda la fisiopatología de cómo se estudia. Entonces, todo lo que sabemos es en estudios murinos que hemos tenido. Pero estas son las fases, ¿no? Que son que la mayoría de la sociedad están de acuerdo en cómo se va yendo. Más que nada hablo del cáncer, del adenocarcinoma intestinal, porque el difuso, si bien también el Helicobacter pylori puede dar ambos, pues vamos a abocarnos más que nada en el tipo intestinal, que es el que más nos podemos apoyar por este tipo de base y el más común también que tenemos en nuestro medio. Entonces, hemos determinado de que sí, la virulencia es importante, el tiempo también. No es lo mismo tener una infección por el Helicobacter pylori de hace unos años a tenerla décadas, ¿no? Y es importante también saber de que podemos contagiarnos desde antes. Tú me preguntarás, o la gente se preguntará, ¿cómo me contagio? ¿Puedo contagiarme con un beso? Sí, porque se encuentra en la placa bacteriana de la boca. Fecalmente también, ¿no? El método fecal oral es también posible. Salteñas. Bueno, si está mal manipulado también podemos, ¿no? Entonces, diferentes son estos efectos que podemos adquirirlo desde temprana edad. Yo lo veo en la consulta, pacientes de 16, 17 años, que tú dices, bueno, a lo más encontré una gastritis, y encuentras unas imágenes y una mucosa sugerente de displasia o de metaplasia. Te digo sugerente porque es un diagnóstico netamente anatomopatológico, pero que nos da la sugerencia de que puede existir. Entonces se biopsia, se manda y se evidencia, ¿no? Unas gastritis, unas displasias tipo 2, tipo 3, las cuales pues nos llama la atención en personas que son tan jóvenes, de 16, 17 años, y que puedan presentar este tipo de lesiones gástricas. Los alimentos, porque las personas te van a decir, ya, el Helicobacter, si me puedo contagiar con tanta facilidad y 50% de la población del mundo tiene, entonces poco o nada puedo hacer. Pero ¿qué alimentos donde yo sí puedo controlar me puede predisponer a tener esta lesión? Mira, es bastante importante. ¿Por qué te dije que había esta regresión de que había de los contagios? Porque generalmente una mala alimentación es lo que nos predispone, ¿no? Después del Helicobacter pylori, el número 2 es una mala alimentación. Ya que, mira, en los años, en la Primera Guerra Mundial, donde todavía no había unos refrigeradores, ¿no? O toda la gente no podía acceder, no podía conservarse unos buenos alimentos, ¿no? Hablo de verduras, frutas, diferentes tipos. Entonces venía más la comida conservada, ¿no? Y también la comida que viene con un incremento de sal o que venía en salazón para mantener lo mayor que se pueda las propiedades de estos alimentos. Entonces, una dieta rica en sal, ¿no? Nos predispone 4 veces más a que podamos tener una gastritis atrófica crónica. Sal. Sal común. Sal común, yeah. Un incremento. Entonces, ¿por qué en los países asiáticos existe una alta incidencia de cáncer gástrico? Porque su dieta es rica en sal.
como por ejemplo usan abundante salsa negra, salsa soya, ¿me entiendes? Comida curada, las carnes que están ricas en salazón para mantenerlas, como también el jamón serrano, por ejemplo, que sufren un efecto de salazón. Estas comidas ricas en sales son también que nos produce, ¿no? O tienen 4 veces más probabilidades de producirnos una gastritis atrófica crónica. Si a esto le sumas que ya tenemos Helicobacter, entonces es como que te estás comprando cada vez más tickets, ¿no? Para poder tener más y más. Y si a esto le sumas tabaco, que sabemos que es uno de los agentes carcinogénicos, que no solamente nos produce cáncer de pulmón, sino también de riñón, cáncer también de vejiga, ¿no? Entonces, son más tickets que vas comprando para que produzca esta gastritis crónica, metaplasia, displasia y llegue al adenocarcinoma. Para comenzar, me dicen que ya tenemos los mensajes, agradecerles, porque lo más importante es que ustedes nos envíen los mensajes por WhatsApp. Entonces vamos a pasar estos mensajes, por favor. A ver, nos dicen, buenas noches, doctores. Felicidades por el programa de plena orientación e información. Sigan siempre adelante. No siempre en el seguro nos dan los valores. Sin embargo, en 2 oportunidades me señalaron que el valor de CEA en sangre está ligeramente elevado. ¿En qué otras patologías que no sean cáncer puede elevarse este valor? ¿Qué me recomienda, doctor? Quedo muy agradecida. Tengo 61 años. Hay varios marcadores oncogénicos que sean útiles para sacar en sangre, por ejemplo el PSA, digamos, para próstata, por ejemplo. Para otros cánceres nos han dicho un montón de otros, gonadotropina coriónica para carcinomas, o sea, hay un montón. Y la gente cuando se diagnostica o tiene la sospecha y le dicen, no, estamos sospechando de este cáncer, hágase este laboratorio. Entonces las personas no se quedan pues ahí nada más, o sea, además de que es una patología de un pronóstico bastante terrible, podríamos poner con la palabra que debemos utilizar, que es cáncer, porque otros le ponen OCA o tratan de disfrazar y hay que poner las cosas con su nombre. Estos mediadores en general, para todo el tubo digestivo, hay mediadores oncogénicos, estos exámenes de laboratorio tienen una utilidad grande, es mejor biopsiar, es una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa con estos mediadores? De acuerdo a la escuela, bueno, como tú sabes, varía mucho de la escuela en cómo tenemos. En la escuela europea sí se denota mucho que tiene que hacerse biopsias. Existen igual protocolos en el cual, mira, yo en el internado crecí con la idea de que una endoscopia no debería tardar más de 10 a 15 minutos. Es más, si tarda más, eso es un chakra. ¿Por qué? Porque tarda demasiado y de verdad debería pasar entre 20 y 25 minutos entre paciente y paciente poder hacer una endoscopia normal y diagnóstica, y si necesitas biopsiar, unos minutos más. Sin embargo, con el tiempo esto ha ido cambiando porque muchas veces ha pasado de largo, no porque sea mal el endoscopista o el gastroenterólogo, sino de que ya se ha ido evolucionando cada vez más sobre los diagnósticos y la diferencia, y te voy a mostrar una tabla de clasificación sobre los diferentes tipos de lesiones gástricas que son deprimidas, que a veces no son perceptibles con el ojo, ¿no? O viendo en el video, pues que ahora, más que nada, las nuevas reglamentaciones, guidelines que tiene la ESG, es que si tardas entre 20 y 25 minutos, puedes hacerlo. Es más, si puedes biopsiar más, no hay ningún problema, porque así tú te aseguras de no dejar ningún hueco, ¿verdad?, diagnóstico cuando haces la endoscopía. ¿Existen otros parámetros para poder determinar el Helicobacter pylori? Claro que sí. Está la prueba de antígeno en heces, en sangre, en el cual te detecta y te dice, sí, tienes Helicobacter pylori. Y es más, a la consulta viene y dice, doctor, tengo mi laboratorio que me ha hecho en sangre y que es algo Helicobacter pylori positivo. Está muy bien. ¿Podemos iniciar un tratamiento? Claro. Pero lo que yo siempre les recomiendo es hacer es realizarse una endoscopía. ¿Por qué? Porque no sabemos primeramente la cronicidad, ¿no?, de la infección por el Helicobacter pylori. Primero, que es uno de los factores que nos determina para que haya esta gastritis atrófica crónica. Segundo, no sabemos qué daño vamos a encontrar. Entonces, si bien yo te voy a dar un tratamiento para poder eliminar el Helicobacter, no sabemos qué lesiones tienes. Si es que ya estás en una metaplasia intestinal, a lo mejor grado 1, 2, 3, que como vamos a explicar un poco más adelante, y también hay discusión sobre esto, puede ser reversible con el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Entonces, es necesario también realizar una endoscopía. Para mí es el gold standard poder realizar una endoscopía. ¿Existen otro tipo de test? El test de la ureasa, también en el aliento para poder determinar. Sí, pero como te digo, lo mejor es ver cómo se encuentra la mucosa gástrica, ¿no?, que es
lo mejor para poder biopsiar, si es que se necesita biopsiar, y poder mandar al anatomopatólogo, que es el que nos va a decir exactamente cómo se encuentra esa mucosa gástrica y en qué estadio está. No olvidemos también que para poder determinar existe también el pepsinógeno, ¿no? El estómago segrega el pepsinógeno 1, también el 2. Entonces, ¿y se pueden medir en laboratorio? Se puede medir en laboratorio. ¿Y qué pasa? Que cuando existe ya la gastritis atrófica, el pepsinógeno 1 suele bajar. Entonces ya nos va a dar luces, ¿no? Y si tengo aparte antígeno del Helicobacter pylori, pues estoy seguro de que ya este paciente cuenta con una gastritis atrófica. ¿Y en alguna sospecha de patología cancerígena, en tubo digestivo, antígeno carcino embrionario, se solicita? ¿Es frecuente? ¿Le das mucha utilidad o prefieres, como nos dices, a sacar la biopsia, a ver las células? Yo prefiero sacar una biopsia, siempre mandar a anatopatología y me va a decir exactamente. Mira, y hemos visto varias veces en el consultorio, sí, pacientes que, pasando un poco a la clínica, ¿no?, que generalmente tienen 60 años y nunca se han hecho una endoscopía. Entonces, por eso ya las guidelines nos dicen que a partir de los 40 deberíamos ser candidatos a hacernos, aunque sea un control endoscópico, para decir, a los 40 años, este es mi estómago y así se encuentra. Sí, pero también nos acordamos de que nos ha salido a veces un estudio medio traumatizado y ojalá no necesite volverme a hacer este estudio. De ahí también parte la idea, y como tú sabes muy bien, de que, y yo sé que tú eres partidario conmigo, de que nunca un procedimiento debería ser doloroso, ¿no? Tratar de minimizar la molestia lo más que se pueda. Yo en lo general, y sé que muchos colegas también lo hacen, utilizamos un anestesiólogo, el cual lo seda, lo disocia, entonces no es molesto, el paciente no siente esta molestia nuevamente en la garganta y nuevamente va a volver a hacerse una endoscopia. Pero a partir de los 40 deberíamos hacerse ya un control para saber si de aquí vuelvo a 10 años o a lo mejor 5 años, y en el peor de los casos hacerte un control cada 2 años, si es que dependiendo de lo que se vaya a encontrar, para no llegar a los 60 y ya llegar en un cáncer avanzado en el cual solamente refiere el paciente un ligero dolor en la boca del estómago, o doctor, un poquito de sangre en las heces, o como poquito y me lleno. Entonces son muy pocos síntomas que nos da, pero que realmente cuando entramos con el endoscopio ya vemos una masa muy grande dependiendo del tipo de adenocarcinoma que encontremos. Vamos a pasar después a la parte del tratamiento. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Nos escriben, doctor, buenas noches, el cáncer puede ser causado por una mala alimentación, y qué síntomas se presentan y nos permiten darnos cuenta. ¿Cómo sospechamos? Alimentación y clínica. Bueno, la alimentación sí es importante, ¿no? Una dieta, como hemos dicho, rica en sal. Si ya tenemos datos de que estamos contagiados con el Helicobacter pylori, que es lo más probable, pues son factores que van a ir sumando para que haya este cambio en la mucosa gástrica. La alimentación totalmente importante. ¿Por qué? Porque lastimosamente están no solamente, como hemos dicho, en alimentos ricos en sal, ¿no?, que sufren una salazón, sino que en alimentos conservados, también en diferentes tipos de vegetales que no son lavados adecuadamente, ¿no? Usar siempre algún elemento que pueda quitar gérmenes, bacterias. No olvidemos también, como te dije, que existen factores familiares que si el papá tiene, la mamá de por hecho va a tener, y también si existe ese beso entre padre e hijo en la boca, también van a tener, ¿no? O mi enamorado, o sea, es posible. Entonces, son factores que también tenemos que tener en cuenta. Sobre esa parte genética, hay razas que tienen más problema. Te digo porque cuando estábamos en la residencia decíamos, qué bonito este Instituto Boliviano Gastroenterológico japonés, etcétera, y nos decía, sí, pero es solo de gastro, porque ellos por su raza tienen más tendencia a este grupo y se hace la investigación. Totalmente. Existen también factores genéticos, ¿no? Y evidentemente también es que no olvidemos que ellos, no solamente por su raza, sino también por el tipo de alimentación alto en sal que han tenido, el consumo excesivo también de arroz, que también es uno de los precursores, ¿no? Entonces, evidentemente están avanzadísimos, ¿no? Porque ellos han tenido estudios antes. Ahora, también se ha visto de que, muy aparte por la Segunda Guerra Mundial que ha habido, ¿verdad? Y por todos estos factores externos ambientales de radiación que hayan podido influir también, es posible. No es nada todavía tácito, pero que también, ¿no?, tienen ciertos... Súper. Yo tengo más preguntas, pero la gente nos está escribiendo y vamos a pasar, por favor, a las consultas de nuestros amigos. Nos dicen, buenas noches, doctores, felicidades por el programa. ¿El consumo de yogurt probiótico ayudaría a combatir al Helicobacter pylori?
Hay gente que nos pregunta algo más natural, algo que no tengamos que hacer mucho fármaco, menos agresivo, y la alimentación, por supuesto, que es nuestra gran aliada. Lastimosamente no. No, a la macana. Lastimosamente no. Si bien los yogures probióticos son muy buenos y nos ayudan con la flora intestinal y todo, la bacteria necesita sí un tratamiento antibiótico, generalmente triasociado. Más que nada en nuestro medio, porque se ha visto sí bastante resistencia a muchos antibióticos, ¿no? Lastimosamente, no porque sea de nosotros, sino porque ya en años anteriores hemos hecho mal uso de antibióticos, no nosotros, sino que los pacientes, tengo esto, tengo resfrío, meto esto, ¿no? O hasta incluso la molécula, como ya lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Respecto a que no solamente en los horarios hay que hacer caso, sino también en la calidad del medicamento, ¿verdad? Y cuándo tomar un antibiótico cuando es necesario, ¿no? Claro. Resfrío, antibiótico. Entonces creamos resistencia y lastimosamente el Helicobacter pylori se usa un tratamiento porque es bastante resistente, ¿no? Bastante fuerte también el Helicobacter, pues se usa un tratamiento antibiótico triasociado. No olvidemos también que el uso de IVPs prolongados, mayor a 5 años, paciente que dice, tengo mi gastritis y no puede vivir sin tomar un omeprazol, un esomeprazol, un pantoprazol, pues cambian el pH del estómago. Y eso también es otro precursor para que exista esta gastritis atrófica. ¿Por qué? Porque no olvidemos de que una barrera natural del estómago es que sea ácido. Las bacterias que consumimos, ya sea en hamburguesa, en salchipapa, o incluso cualquier cosa, todo lo que podemos meternos a la boca, tiene bacterias. Y es la primera barrera. Y si nosotros quitamos ese ácido como barrera, hace que proliferen unas bacterias que no deberían estar ahí, y que estas bacterias también ayudan a que primero la apoptosis se retrase. Tú sabes muy bien qué es la apoptosis, que la muerte celular programada se retrase o no exista apoptosis. Entonces ya hay cambios también a nivel celular, a nivel de ADN. Entonces esto hace que prolifere. Si eso le sumas Helicobacter, mala alimentación, como te digo, estás comprando tickets para que... y alguien me dice esto sirve y en realidad no sirve mucho. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Buenas noches, doctores. El consumo de carnes a la parrilla predispone al Helicobacter. ¿El análisis por el aliento pesado es aceptable para prevención? Qué lindo cuando leen, ¿no? Ve y lean. A ver, aprovecharé de preguntar, porque en el internet podemos encontrar mucha información, podemos encontrar muy buena información, pero también encontramos cosas que no son tan buenas. Entonces, ¿cuál es la opinión del experto? El consumo de carne como tal no nos va a dar el Helicobacter pylori, a no ser de que esté mal. Ya hay un término que si bien es muy sabroso, el término medio, yo le llamo este es para vampiros, ¿no? Porque hay un término medio que ya es muy rojo, ya no ni llega a término medio, ¿no? Es el término vampiro, yo le llamo. Entonces, evidentemente es una carne cruda, ¿no? En la cual no ha sufrido tampoco el proceso de poder, a lo mejor por el calor, eliminar ciertas bacterias, ¿no? En las cuales también se puede encontrar el Helicobacter, pero generalmente no debería, si está tampoco una muy cocida, pero sí no debería tener, ¿no? Estos factores para que podamos ingerir Helicobacter. Ahora, el prueba del aliento, que creo que habla él, si nos ayuda a poder detectar, sí nos ayuda a poder detectar esta prueba, pero, como te digo, no sabemos cuánto tiempo una persona ha estado expuesta a la bacteria, el Helicobacter. Que ese es el factor. Y ese es uno de los factores más predisponentes. Puede ser que reciente, ok, entonces solo encuentras una gastritis. Cuando entras, ves, no, signos sugestivos de una gastritis crónica, una gastritis aguda y ya. Pero si estamos hablando de más de 20 años de que esta paciente ha tenido esta infección, pues evidentemente sí va a haber, ¿no?, un engrosamiento. Desde el punto de vista gastroenterológico médico, porque la vez anterior que estuviste acá nos escribieron 2 personas que no alcanzamos a leer las preguntas al aire, que eran vegetarianas. Entonces nos decía, sí, ¿cuál es la opinión respecto a la carne? Y desde el punto de vista médico, ¿es saludable? Hay mucha información sobre las cosas malas que te puede pasar, inclusive está en varias páginas de sociedades científicas gastroenterológicas a nivel mundial que es un precursor para el cáncer. Entonces, ¿cuál es la opinión tuya al respecto sobre la alimentación con carnes? Mira, nosotros necesitamos, dentro de una dieta normal que necesita el cuerpo humano, está proteínas, minerales, aminoácidos que necesitamos igual lácteos, grasas. Entonces, ningún extremo es bueno. Evidentemente, podemos suplir cierto tipo de alimentos, sí, podemos suplir cierto tipo de proteína animal por vegetal, claro. Pero no olvidemos que nosotros somos gente de costumbre, entonces estamos cambiando más
y es muy personal lo que te voy a decir, más de 1000 años de evolución, porque hemos ido evolucionando nosotros también, ¿no? Y que se ha ido adecuando, no solamente a la alimentación, porque si tú le das a una persona que vivía en el siglo I lo que comemos ahora, no lo va a aceptar. Pasa con las personas que vienen solamente de otro país, con la diarrea del viajero, no se acostumbran a la alimentación. Entonces, estamos acostumbrados y tenemos esa memoria genética de todo lo que consumimos y que ha ido evolucionando, claro, porque si la comida rápida que comemos ahora la hubieran comido nuestros abuelos en 1920 y tantos, créeme que le hubieran hecho un daño terrible, pero hemos ido evolucionando. Entonces ahora podemos aceptar más ese tipo de comida rápida, ¿verdad? Que tiene más compuestos nitrogenados. Entonces vamos evolucionando, pero hacer un cambio total, por ejemplo, de que no voy a comer nada de carne animal, o sea, por ejemplo, para nada, no, y lo voy a suplir, evidentemente puedes suplirlo, pero tiene compuestos que yo, o sea, ahorita entraré justo en detalles que también nos hace falta, vamos a tener cierto tipo de desbalance que nos va a afectar. A lo mejor no inmediatamente, ¿no? Y como somos gente también de costumbre, entonces a lo mejor nuestro cuerpo se va a adecuar, ¿no? También a este tipo de alimentación. Es una buena noticia. Nos escriben muchas personas. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Buenas noches, doctores. Primero que nada, felicitarlos por el programa. Mi pregunta es la siguiente. Una persona con gastritis por estrés que no tiene el Helicobacter, ¿qué posibilidades tiene de tener cáncer gástrico y qué cuidados debería tener? Mira, he pasado una imagen que me gustaría que la pudiera poner producción para poder explicar. Tenemos algunos problemas con las imágenes. Okay. Entonces, iPhone creo que... Está bien. Lo primero que podemos... A ver, una paciente que sí tiene una gastritis por estrés, ya, en estas etapas... le vamos a dar, por ejemplo, un IVP o algo y va a ayudar a la regulación, ¿no? Le vamos a tratar más que nada el problema que produce esta gastritis. Pero para que haya, como dice el señor, cáncer gástrico o algo, tienen que sumarse más factores. El Helicobacter es el precursor, porque tiene que haber una inflamación crónica, ¿no? Y este Helicobacter es lo que produce. Entonces, la gastritis, si bien va a producir, por esto, no tiene los otros factores que ayudan a que se pueda producir, pero en cualquier momento se puede contagiar, entonces va sumando, es como que el importante es la diva, de acá, ¿no? Es el actor principal. Tenemos cosas que le coadyuvan, claro, por ejemplo, una gastritis por estrés va a ayudar a que el Helicobacter, ¿no? Si ya son funciones y que se pueda llegar al adenocarcinoma, pero como tal solamente una gastritis por estrés no nos va a llevar a esto, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente consulta. A ver, nos escriben. Buenas tardes, doctores. Últimamente cada cierto tiempo hemos tener de defecaciones, tiene sangrado y estoy sintiendo dolores estomacales. ¿Qué estudio necesito en el hábito evacuatorio y los dolores? Primeramente un análisis de heces para ver qué tipo de sangre es, ¿no? Si viene directamente del colon, por parásitos, virus, diferentes tipos. O sea, hay muchas razones por las cuales las heces pueden tener sangre. Primero determinar qué tipo es. Si no encontramos nada, ya deberíamos ir subiendo un poco más, luego una ecografía para poder ver, más que nada exámenes laboratoriales, o sea, ir descartando. Tú sabes que vamos siempre al descarte, pero lo principal es poder analizar las heces para determinar qué tipo de sangre pueden ser heces ocultas, por ejemplo. El dolor abdominal, es que a veces creo que confundimos, ¿no? Decimos dos solas cosas y con esto queremos un diagnóstico. No, porque además preguntarles muy bien, los dolores son antes de comer, mientras come, después de comer, tiene flatulencias, tiene gases, no sé, o sea, tantas cosas que podemos preguntar en la consulta para poder llegar e ir descartando, ¿no? Estoy súper de acuerdo contigo. Sin embargo, en medicina decimos, primero pensamos en lo más frecuente, después en lo más frecuente y por último en lo más frecuente. Cuando dice, estoy perdiendo sangre por abajo, tengo restos hemáticos, le he puesto agua oxigenada y sale burbujitas, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo más frecuente? Yo lo primero, parasitosis. Ya. Ok. Pasamos a la siguiente consulta. Gracias amigos por escribirnos, de verdad, de todo corazón. Buenas noches, doctores. Tuve Helicobacter pylori hace 8 años y actualmente me hace daño cualquier alimento. ¿Puede ser indicio a cáncer? A ver, no vamos a crear tampoco muchas alarmas, ¿no? Vamos a poner, por eso quería poner los conceptos bien claros para que la gente... Muy bien. Si bien has podido tener Helicobacter pylori, no dudo en que hayas recibido un tratamiento. Entonces, este tratamiento, yo asumo que ha sido triasociado y has recibido tus IVPs y luego... Ahora,
¿Debiste hacerte un control posterior a esto? Sí, a lo mejor. Existen también, lastimosamente, cepas que son resistentes a ciertos antibióticos. No porque hayas tomado mal o el médico se haya equivocado, sino porque simplemente existen este tipo de cepas resistentes. Entonces, ¿qué es lo necesario ahora? ¿Qué te recomendaría? Que te puedas hacer una endoscopía, ¿no? Luego de 8 años, lo cual está dentro del rango normal luego de que has tenido Helicobacter pylori. Supongo que te lo han detectado también a través de una endoscopía. Y si no te has hecho una endoscopía, hazte una endoscopía. Entonces, con esto vas a poder disipar todas tus dudas, vas a saber exactamente cómo se encuentra actualmente al día de hoy tu estómago y si existe algo, mientras más pronto lo hagas, puedes recibir un tratamiento más adecuado. Si está en alguna de las fases antes, obviamente tiene su tratamiento para detener eso. Exacto. ¿Puede regresionar? No totalmente, pero al menos alargamos más el tiempo, ¿no? De avance. De avance, exactamente. Ok, pasamos a la siguiente consulta suya. Me detectaron Helicobacter y los medicamentos no me curaron y me hace mucho daño. ¿Qué puedo tomar al margen de los 3 medicamentos que nos dan? Quiero aprovechar la consulta porque tanto en los pacientes como en los familiares puede ser frustrante el hecho de que hagan un tratamiento durante tanto tiempo con medicamentos triasociados, los que nombraste, y se erradicó el Helicobacter. No pasan ni 2 semanas, molestia de otra vez, pum, y ahí está el Helicobacter pylori. Y es mucha la gente que dice, apenas se terminó el tratamiento, no me ha durado ni 2 semanas y otra vez estoy con el Helicobacter pylori. ¿Qué hacemos en esos casos? Lo más probable es que haya sido resistente, ¿no? Porque que no se eliminó completamente, pero en este caso, que igual viene el paciente que dice, doctor, hace 1 año que tengo y no, me hago un test en sangre y me sigue saliendo positivo, ¿qué es lo mejor? Nuevamente una endoscopía, tomar biopsia y mandar a cultivo. Entonces nos van a dar un antibiograma a qué es sensible evidentemente no van a ser los mismos que hemos utilizado, ¿verdad? Y con esto sí vamos a tener la certeza de que vamos a eliminar esta bacteria. Entonces hay que hacer todo para matarlo. Eliminarlo. Es que hay que eliminar. Es que no solamente de nosotros, ¿no? Realmente el incremento que hay del adenocarcinoma y pacientes que tú ves y que no se han hecho un estudio en más de 65 años es muy preocupante. Lastimosamente en otros países, como te digo, ya se han reglamentado de que a partir de los 40 o 45 ya se hagan, entonces disminuye la tasa porque se hace una detección precoz, se da un tratamiento precoz y con esto el paciente se olvida de estar luego perinando que tengo y que radioterapia, que quimioterapia, que es mucho más caro que realizarse una endoscopía a los 40 y una a los 10 años posteriormente, ¿no? Y estar tranquilo es lo mejor. Pasaremos a la siguiente consulta. Buenas noches, doctor. Felicidades por el programa. Mi pregunta, el ají o la llajua, comúnmente llamada, es precursor del Helicobacter pylori. ¿Qué papel juegan estos condimentos en la comida? Tenemos estudios conclusivos, es decir, sí, evidentemente la llajua contiene Helicobacter pylori. Mucho proviene de cómo procesamos los alimentos. Entonces, si en una llajua que usa tomate y hierbas no han sido ni lavadas y no, el ají lo va a matar la capsaicina, pues no. Si el Helicobacter soporta la acidez del pH de 1.52, imagínate si la capsaicina le va a hacer algo, pues no. Cosquillas. No, entonces mucho depende de eso. Ahora, estudios conclusivos, que a lo mejor sería interesante poder realizar estudios, ¿no? Sobre diferentes. ¿Es tan difícil hacer investigación en gastroenterología en nuestro país? No lo considero así. O sea, solamente necesitamos unos buenos temas que podamos hacer. Y vamos a echar. Y ganas. Y ganas. Ok, pasaremos por favor a la siguiente consulta. Nos escriben, buenas tardes, la siguiente consulta, me hice el tratamiento del Helicobacter pylori. Realmente has cachado, ¿no? El Helicobacter pylori, hasta llegar a una operación de vesícula. Ahora, hace 2 meses tengo algo en la garganta, en el medio. Hace 2 meses, por favor, ayúdeme. Siento como una verruga en mi garganta. A ver, no sé a quién va la pregunta de la... No, vamos a llamar también de dermatología. A ver, parte de que se haya hecho el tratamiento o no entendí muy bien si es que, o sea, halló Helicobacter, usó el tratamiento y luego le han operado de la vesícula, ¿no? Que son y después apareció algo en su garganta. 2 entidades totalmente diferentes, ¿no? Entre Helicobacter, una gastritis o algo, y luego no, una coledocolitiasis a lo mejor. Pero, ¿qué? Te lo comento así. Parte también de uno de los factores predisponentes de que pueda existir un adenocarcinoma es las gastrectomías parciales que se realizan por otro tipo de circunstancias.
ya digamos por una pancreatitis perforada, por cualquiera. Entonces se realiza, como tú sabes, en cirugía la Billroth 1, la Billroth 2. Y en estudios que sí se han realizado sobre este tipo de gastrectomías parciales que se hacen, se ha notado que la Billroth 1 no produce adenocarcinoma y sí la Billroth 2. La razón, exactamente no sé, pero sí hay un reflujo a lo mejor de bilis que llega y que cambia el pH. El cambio de pH influye bastante, como te digo, es una defensa natural. Entonces el cambio, el que entra a la bilis a veces al estómago, ¿no? Nos cambia el panorama total de la barrera que nos produce el ácido. Entonces, lastimosamente, muchos pacientes que son, ¿y por qué lo digo esto? Porque muchos pacientes que son colecistectomizados, tú sabes que la bilis, ¿no?, es la que nos dosifica. La vesícula es la que nos dosifica la bilis, dependiendo de los alimentos que tenemos. Siempre tiende a haber un reflujo, porque ahora es un paso constante que pasa, ¿no?, desde el hígado hasta la segunda porción de duodeno. Entonces, en algún momento siempre hay un reflujo, y esto también es un factor predisponente, ¿no?, de que los pacientes colecistectomizados, ¿no?, nos tienden a cambiar el pH y a toda la cadena que te digo que nos daría para un adenocarcinoma. Como hablo algo de la garganta, tengo que decir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y todo está comunicado. Y los pacientes lo saben porque además lo sienten. Desde que tengo esto, tengo una cosa aquí o en el pie, unas manchas y demás. Y realmente las investigaciones, cuando las hacemos así cada vez más minuciosamente, nos dedicamos mucho a nuestras áreas, y estas que se necesitan entre varias disciplinas, tenemos poca información. Sin embargo, nosotros tenemos periodos de reflujo fisiológico en el cuerpo, sin que sea por enfermedad, por reflujo gastroesofágico. Y si le han intubado en la cirugía y esa faringe ha estado delicada, si le han hecho estudios endoscópicos y esa faringe también, porque a veces molesta, no todos tienen el cuidado de hacer los estudios lo más menos dolorosos posibles, menos molestosos. Y encima ese pequeño reflujo que puede ser fisiológico, y por las explicaciones que nos da nuestro especialista, puede cambiar eso y nos da molestias en la garganta. Y nosotros nos empezamos a ver. Y glándulas salivales que pueden tener en la mucosa, que todos podemos tener, ya la vemos como algo raro. Papilas gustativas en la base de la lengua que nos estamos viendo por primera vez y no hemos entrenado nuestros ojos, nos parece que es algo terrible. Tengo ahí una lesión, y muchos pacientes vienen con eso, y son estructuras que están normalmente en estos órganos, en estas áreas de nuestro cuerpo. Pero, o sea, tenemos que salir de dudas, y para eso estamos nosotros. Y en este caso, cuentas con nosotros, nos comunicamos por Facebook para poderte ayudar. Pasaremos, por favor, a la siguiente consulta. Buenas noches, excelente disertación. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos saber si el cáncer de estómago ha regresado? Ah, qué interesante. A ver, el tratamiento puede ser solo clínico, solo fármacos, se necesita cirugía siempre. ¿Cómo poder controlar de decir, ya me he curado de este cáncer, pero posiblemente me recidive? Bueno, una de las imágenes que te quería mostrar justamente era el tipo de... Ahora nos vamos a imaginar en los grados, ¿no?, de cáncer que puedan haber. Digamos, en un grado 1, de que se ha infiltrado solamente mucosa, no, digamos, entonces el tratamiento puede ser netamente endoscópico con una mucosectomía, ¿no? Quitamos una parte de mucosa por vía endoscópica, que no tarda más de 30 minutos. No necesariamente, dependiendo del estado del paciente, a veces con una narcosedación más que suficiente, pero se puede hacer, ¿no?, una sedación con anestesia general, se entra y se saca la porción. No olvidemos que luego de que hemos retirado, el paciente tiene que venir a controles, porque existe también un ligero porcentaje de que esto pueda volver. No sabemos si ha sido también un síndrome paraneoplásico o que se ha agarrado también parte de hígado, ¿no?, que son las partes frecuentes donde también se disemina, pero generalmente cuando solamente se delimita a mucosa, pues una mucosectomía es más que suficiente. También se necesita en algunos casos tratamiento quimioterápico, dependiendo, como te digo, del grado en el que se encuentre. Posterior a que se pueda diagnosticar endoscópicamente, biopsiado, y que ya tenemos, ¿no?, con el sello de que sí, evidentemente es un adenocarcinoma, pues se tiene que ver si existe diseminación, lo cual es importantísimo, ¿no? O sea, necesita hacerse una tomografía, yo prefiero una resonancia para poder determinar si es que ha tocado. Lavados peritoneales también se hace, porque también, ¿no?, disemina a peritoneo, puede diseminar a ovario, puede diseminar a pulmón, corazón. Entonces,
es necesario hacerse luego de esto y que si se determina de que no ha habido una diseminación, pues después del tratamiento un control. ¿Por qué es necesario? ¿Puede volver? Lastimosamente es posible. No es absoluto que no puede volver. Entonces en 5 años, 2 años, dependiendo de lo que te ha dicho el gastroenterólogo que te atendió, o en este caso el oncólogo, tendrías que hacerte un control cada 2 años. Y luego cada 5 y luego vamos a ir espaciando más. ¿Y tenemos buena sobrevida actualmente con lo que hacemos? Dependiendo del grado en que hallemos. Lastimosamente, si es tardío ya... llegamos ya a un cáncer gástrico tardío y un 66% ya llega, no sobrepasa la vida de 5 años, ¿no? Ok. Es elevadísimo. Sí. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias amigos por escribirnos. Buenas noches, doctores. Gracias. Me diagnosticaron pangastritis atrófica y xantoma duodenal. Con tratamiento puede mejorar y no tiene cura. Tengo 70 años. Gracias. También tengo gastritis crónica. ¿Cómo podemos identificar si uno tiene Helicobacter pylori? Ya, con la pangastritis atrófica, bueno, como hemos dicho, es una parte de lo que tenemos que evitar es que esto siga progresando, ¿no?, mucho más a una metaplasia, a una displasia y luego a un cáncer gástrico temprano. Parte del tratamiento que igual es bastante, que no es tan conclusivo, discutido en diferentes como te dije, escuelas. Se sabe de que se liberan muchos metabolitos de la inflamación, entre esos también se liberan radicales libres de oxígeno que ayudan a la destrucción no solamente celular, sino también del ADN. Como te dije, se alarga la apoptosis, ayuda a la neogénesis. Entonces, todos estos factores, ¿verdad? Se ha visto de que, entre otros efectos que también producen, se encuentran partes de la ciclooxigenasa 2 dentro de los cánceres gástricos. Entonces, si bien es discutido, también se usa bastante. En Europa se usa inhibidores de la COX-2 para ayudar a que esto siga progresionando, ¿no? Entonces, en este caso, se le podría dar también a ella, ¿no?, medicamentos. No se le puede dar... ¿Pautas cortas? ¿Son tratamientos largos? No necesariamente. Deberíamos analizar en qué nivel exactamente está para poder saber si va a ser tratamiento 2 meses, 3 meses, un inhibidor de la bomba de protones. Pero es que la gente escucha también, ¿no? Dice, entonces dice que tome un inhibidor de la COX-2 y empieza a tomar y meterle. Claro. No se trata de eso. Se trata de adecuar lo mejor para ellos por el tiempo que sea necesario, porque una clorhidria tampoco por darle IVPs nos va a ayudar. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido a las consultas suyas. Buenas tardes. Hace años hice tratamiento de gastritis. Ahora a veces me arde el estómago cuando estoy echada. ¿Puedo volver a tener ese Helicobacter pylori? Por favor, su opinión. Sí, es posible que lo puedas tener. Es posible. Entonces, lo más factible ahorita que puedas hacer es que puedas hacer una prueba, como hemos dicho, en sangre de Helicobacter o en heces de antígenos de Helicobacter pylori en heces. Entonces, con esto vas a poder salir de duda de que si lo tienes o no y luego ya una endoscopía para determinar exactamente. No siempre es primero la endoscopía. No necesariamente. No necesariamente, pero no es necesario que sea lo primero. ¿no? Una persona puede, tengo esta duda, lo tengo, muy bien. Ahora, ¿qué daño ha hecho? Sabremos, ¿no? Perfecto. Pasaremos a la siguiente consulta. A ver, no veo bien. Buenas noches y felicidades por su programa. Mi consulta es: tengo muchos gases después de las comidas y es con olor. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, un poco ambiguo los síntomas que me dice. Te vamos a pasar el número para que puedas visitarme. Esta consulta no te la vamos a cobrar para que podamos determinar exactamente cuáles son los factores que ella tiene. Es muy frecuente tener así muchos gases acumulados. Sí, dispepsias, pero depende mucho también. A veces comemos alimentos que nos ayudan a generar cualquier ¿Y se puede hacer con dieta y no? Sí, totalmente. También es que es como decir fiebre. Claro, entonces es un mundo que puede ser no solamente gastroenterológico, sino también en todas las especialidades, ¿no? Entonces, haciendo unas consultas. Entonces sí te pueden buscar para hacer todo lo que haya que hacer. Totalmente. Muchas gracias viejo. Pasamos a la siguiente consulta. Me parece que vamos a alcanzar a la ultimita y no vamos a alcanzar a la ultimita. Queridos amigos, ha sido siempre... Ahí está, tenemos unita. Gracias, producción. ¿Qué diferencia existe entre hacerse el diagnóstico en sangre o en heces?
Yo, para el bicho malvado. En lo particular, prefiero que sea en heces porque si bien en sangre nos puede ayudar bastante, no como estamos en el sistema gastrointestinal y todo se elimina por el ano, ¿verdad? Es mucho, para mí, mucho más acertado Más poder, lógica también tiene. pedirlo en heces. Perfecto. Igualito pasa en el otorrino. Si podemos ingresar por acá, hacemos las muestras también de manera directa y los tratamientos también por vía directa. Queridos amigos, muchas gracias por habernos escrito, por hacer las consultas, por confiar en nosotros, en la opinión de nuestros expertos, que los invitamos acá para darnos ese vistazo de un médico. Nada reemplaza el que un médico te explique, lo haga de corazón, haya invertido muchos años en su preparación para hacerlo mejor en la salud de todos nosotros. Agradecerles y con la venia de Dios esperemos vernos muy pronto. Querido hermano, te digo de corazón, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco por la invitación. Una última cosa, decirle a toda nuestra teleaudiencia en que no duden en poder hacer las consultas que necesiten, pregunten lo que necesiten saber, no se sientan cortos, si no entienden, pidan más explicaciones porque para eso estamos. Y por otro lado, no descuiden su salud, tengan mucho cuidado, de verdad, siempre que se pueda diagnosticar antes es mucho mejor que esperar mucho tiempo y lastimosamente exista muy poco por hacer. Queridos amigos, hasta pronto. Uno de los compromisos más importantes que tiene el Colegio Médico de Bolivia es trabajar en pro de la salud de todos los bolivianos, junto a sus colegios médicos departamentales, brindando información y facilidad al acceso de atención médica a nuestra población. Para estar actualizado, mantenerte informado en temas de salud y estar al tanto del trabajo que desempeña el Colegio Médico de Bolivia, visita nuestras redes sociales. Porque informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad.